Lo que ofrecemos. No me refiero a lo que tú das, sino lo que como iglesia y lo que Cristo te ha ofrecido. A eso me refiero. ¿Qué te ofrece el Señor? Dios te ofrece una vida distinta a la que tú has llevado. La Biblia nos habla del pueblo de Israel y tú dices, ¿qué tengo que ver yo con los judíos? Mucho, porque no es la historia de un pueblo, es la historia de toda la humanidad que tiene que ver precisamente contigo. Así es que cada parte de este libro forma parte de algo que tiene que ver también contigo y te vas a identificar. La Biblia nos habla que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y este pueblo prácticamente no estaba llevando su vida de alguna manera bien. Vivir como esclavo, pues a nadie nos gusta. Yo he estado en países socialistas y en realidad no es cualquier cosa que definitivamente tú vivas, que no te dejen ni escoger la pintura de la fachada que tú quieres hacer, la cantidad de cuartos que tú puedas o quieras tener en tu casa. No tienes permitido en ciertos países. Prácticamente hay países en la actualidad donde vives como si fueras un esclavo. Y la esclavitud nunca va a dejar nada bueno. La Biblia dice que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Egipto simboliza nuestros pecados, la situación en la que muchas veces estábamos tú y yo. Y el pueblo de Israel estaba clamando por ayuda. Es como cuando no sabes qué hacer en tu matrimonio, no sabes qué hacer con tus hijos. Es como que todos necesitamos ayuda, pero no sabemos a quién pedírsela. Y la Biblia dice que la historia del pueblo de Israel estaban siendo esclavizados y clamaron y Dios los sacó de ahí. Pero lejos de sacarlos, necesitaban no solamente una liberación física, necesitaban una libertad espiritual, emocional dentro de ellos. Y la manera en que Dios comienza a trabajar en la libertad de cada persona es que tú y yo cambiemos nuestra mentalidad. Y quiero pedirte por favor que me acompañes a Deuteronomio capítulo 8, palabra de Dios para todos. Si me regalan un poquito más de volumen aquí, por favor, en el monitor nada más, por favor. Deuteronomio, palabra de Dios para todos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Versículo 3. Gracias. El Señor ya había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Los sacó con milagros, señales y maravillas. La esclavitud física ya se había resuelto. Ahora tú y yo necesitamos esta libertad. Pero esta libertad es más importante que suceda en tu vida, en tu interior, que en tu exterior. Entonces la Escritura nos dice en Deuteronomio capítulo 8, este es uno de los versículos que más he usado. Dice la Escritura: Él te humilló, hablando de Dios, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tú ni tus padres habían conocido. Moisés está hablándole a una generación que les estaba diciendo: la situación por la que tú cruzas actualmente en el desierto, la vida no es, sí es complicada, pero es más complicada porque tenemos prácticamente, no solamente fueron esclavos físicamente. Tú puedes ser una persona que estás libre físicamente, pero tu libertad en tu vida, en tus emociones, todavía no. Y el Señor prácticamente los metió en un desierto para comenzar a trabajar en el interior de cada uno de ellos. Y dice este versículo: Él te humilló y te dejó tener hambre, te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender. Esta palabra quiero pedirte por favor que no se te olvide: para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. El hombre necesita a Dios. El hombre necesita que Dios libere su corazón desde adentro. Tu diseñador necesita traer libertad, pero para eso lo va a hacer de una manera transitoria y de una manera en procesos. Dice la Biblia que comenzaron a caminar sobre el desierto y ahí comenzó
actuar el propio desierto sobre su desesperación. Tú y yo necesitamos ser libres de la desesperación. Necesitamos ser libres de las situaciones. Al estar ocupados del dolor, si tú continúas caminando en esa todavía con dolor, se te va a dificultar tener un proyecto, o se te va a dificultar entender tu destino en la vida. Y dice la escritura aquí que el Señor los llevó por el desierto. Dice, no solamente necesita vivir de pan, el hombre necesita a Dios. Por más que tú quieras buscar cualquier tipo de religión, y no estamos hablando de eso, aquí es donde yo te pido, quita de tu cabeza que Dios necesita que lo interpretes como una religión o como leyes. Necesitas saber que Dios, lejos de que tú tengas conocimiento de sus leyes, tú tienes que tener conocimiento de su relación contigo. Dios es un padre, Dios es amigo, Dios es hermano. Dios, dice la escritura, hay diferentes formas de conocer a Dios en la escritura. Y en la Biblia dice que sacó al pueblo de Israel para enseñarles lo que Él quería mostrar sobre ellos. En otras palabras, nuestras dificultades sirven para sacarnos de nuestros desiertos, sí, pero también sirven para madurarnos. Versículo 4. Me llama mucho la atención lo que dice el versículo 4. Tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. El desierto no iba a ser complicado físicamente para ellos. Empezó a ser complicado en su corazón, en su mente. ¿Sabes por qué? Eran libres físicamente, pero todavía tenían una mentalidad de esclavos. Cuando tú y yo tenemos mentalidad de esclavos y aprendes a vivir a través de los conflictos, hay gente que ya está acostumbrada a vivir de la aflicción. Hay gente que ya está acostumbrada a vivir de los problemas. Hay gente que está acostumbrada a vivir de los conflictos. Hay personas que buscan naturalmente conflictos en su vida. ¿Por qué? Porque definitivamente el tener problemas sientes que le da sentido a tu vida, y no es verdad. Los problemas no le tienen que dar sentido a tu vida. Los problemas tú los tienes que resolver. El pueblo de Israel salió de la esclavitud, pero traían aquí metido la misma manera de vivir. El desierto se convirtió en la tierra donde Dios manifestaría su amor a cada persona. Lejos del Señor enojarse con ellos, quiero hacer esta historia y les voy a decir por qué estoy haciendo esto. Dios se manifestó como ayudador en todo el proceso. Dios se va a manifestar en tu vida en todos los procesos que tú vivas, por muy complicados que sean. Pero aquí el punto, el objetivo no solamente es que logres arreglar tu situación. Aquí lo más importante es que logres madurar. El fruto más grande que Dios espera actualmente de las personas no es que simplemente cumplen con sus expectativas como Dios. Dios quiere que la gente madure. Egipto para ellos era la tierra de imposibilidad. Hay gente que todavía trae en su cabeza cosas imposibles de lograr. ¿Qué se te ha hecho complicado últimamente? Lo que Dios te ha ofrecido no es para que sigas pensando que todavía tienes una serie de cosas que son imposibles para ti. Si el Dios que te ha acompañado en cada situación te sacó de varias, lo que estás viviendo actualmente no es complicación para Él. Lo que tú estás viviendo es para que tú madures. Porque tú y yo somos dados a la queja, somos dados a la tristeza. Y ya aprendimos a vivir bajo la cultura de nuestro país, que todo lo resolvemos o con lágrimas o con borracheras, y estamos muchas veces todavía con la mentalidad de la imposibilidad metida en nuestra cabeza. Dios no te llamó a que tú vivas en una tierra de imposibilidad, sino de esperanza.
Así es que no tendría ningún sentido que Cristo hubiera venido para hacerte libre físicamente, pero dentro de ti hay una cárcel. Dentro de tu mente probablemente estás atrapado en situaciones, en ansiedades. Actualmente los problemas mentales cada día están aumentando. La gente está esclavizada de sus propios pensamientos, de sus propios sentimientos. Hay unos que viven en la tierra de la imposibilidad, donde tú dices: es que mi futuro es incierto, no sé qué ha de pasar, tengo miedo a la enfermedad, tengo miedo al cáncer, tengo miedo a las enfermedades, tengo miedo a la muerte. Y es precisamente lo que Dios quería de su pueblo al llevarlos al desierto, a romper con esa mentalidad de pensar que todo el tiempo iban a ser esclavos. Ahora ellos tenían que comenzar a madurar para cambiar su manera de pensar. Y el objetivo de Dios en cada situación que tú estás viviendo actualmente es precisamente no que le des un fruto donde Él pueda decir: ah, me agrada lo que me das. No, Dios quiere que des fruto y que comiences a madurar. Ellos estaban aumentando en Egipto, pero no disfrutaban lo que ellos estaban viviendo. Es como cuando tú tienes una vida sin Dios y tú empiezas a aumentar tus bienes, tu trabajo, tienes carro, tienes casa, pero no lo disfrutas. El pueblo de Israel estaba metido en esclavitud, pero no disfrutaban. Ellos no podían planear una vida. No pensaban de alguna manera como esclavos. Cuando una persona es esclavo de lo que está viviendo, no puedes planear un destino, porque tus propias heridas o tu propia inseguridad te lleva a pensar que no hay planes de vida ni esperanza para tu vida. Ahora, pastor, no, yo sí tengo fe. No. Es que muchas veces todavía estamos pensando como si estuviéramos esclavos. Hay gente dentro de la iglesia que todavía sigue pensando que está en Egipto, y Dios ya no te tiene en Egipto. Dios te tiene en la tierra donde Dios quiere que enfrentes tus imposibilidades y dejes de pensar que tú eres una persona débil. Si eres débil en carácter, serás débil para muchas otras cosas. Y lo que Dios quería era que el pueblo comenzara a despegarse de Egipto. Ellos traían Egipto en su cabeza, lo traían en el corazón. Hablaban como si hubiera sido su propia tierra. Hablaban cosas de inseguridad, hablaban cosas de temor. Cuando tú eres esclavo no puedes planear un futuro. Yo quiero pedirte, escúchame bien, actualmente cuando los padres de familia, hombres y mujeres, todavía seguimos siendo esclavos de nuestra mentalidad y nuestra cultura, tú le estás ofreciendo a tus generaciones ser esclavo también. ¿Cuántos de ustedes quieren ver a sus hijos pobres? ¿Cuántos de ustedes quieren ver a sus hijos convalecientes, enfermos de cáncer y de diabetes? ¿Cuántos de ustedes quieren ver a sus generaciones derrotados, divorciados o perdiendo cosas? ¿Cuántos de ustedes? A ver, levante su mano. ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos no lo quieren? Pues si no lo quieres, es precisamente que tú y yo tenemos que dejar un legado sobre nuestras generaciones. Y era precisamente lo que Dios quería del pueblo de Israel. Te estoy hablando de un pueblo donde tenían a Dios, tenían al Señor, pero su mente no había cambiado. Y el Señor comenzó a trabajar en el corazón de cada uno de ellos. Lo que Dios quiso en el desierto es que nada de lo que ellos estaban viviendo con Dios se convirtiera en una obligación. ¿Sabes que lo que Dios quiere de su iglesia y de ti y de mí es que tú piensas que Él te quiere obligar a algo? Nos hemos mentalizado tanto en Dios que tú piensas que Dios le quita el placer a todo. Y te voy a decir algo: quien piensa de esa manera no conoce a Dios, porque Dios es el creador del placer, del beneficio y la bendición. Y cuando tú piensas que Dios actúa de esa manera, más bien a ti te gusta hacer lo malo, a Dios le gusta hacer lo bueno.
y lo bueno tiene mejor rendimiento y no hay punto de comparación. Lo bueno siempre le va a traer cosas buenas a tus generaciones. Nada más que mucha gente le tiene miedo a querer hacerse un religioso. Escucha bien, no estamos hablando de eso. Rompe todo el patrón que tú traes de Dios y conoce a Dios. El Dios bueno. Dios quiere darse a conocer a tu vida. Vayan conmigo al Salmo capítulo 114. Dios quería, cuando los trajo al desierto, el Señor, lo que Él procuraba es que ellos conocieran su diseño. ¿Te has preguntado cuál es el diseño que Dios quiere que tú vivas? Si te das cuenta en todo el proceso, si tú lees la Biblia, la Escritura siempre se mostró el Señor dándoles pan, dándoles agua, dándoles todo lo que necesitaban. ¿Y sabes qué es lo que Dios estaba haciendo? ¿Cuál era el mensaje de Dios para ellos? El mensaje era: quiero que conozcas que nada es por obligación y quiero que conozcas cuál es tu diseño y que comiences a vivir de acuerdo a tu diseño. Ya no eres esclavo, empieza a conocer tu diseño. Me encantó estos versículos en el Salmo 114. Salmo 114, versículo 1. Cuando Israel salió de Egipto y Jacob dejó ese país extraño. Siguiente, por favor. Judá se convirtió en el santuario de Dios. Israel llegó a ser su dominio. El Mar Rojo se dio cuenta de eso y salió huyendo. ¿Me pueden poner la NTV, por favor? NTV. Y vamos a regresar los versículos. El versículo 1 me gusta más en la NTV. Cuando los israelitas escaparon de Egipto, cuando la familia de Jacob dejó esa tierra extranjera, versículo 2, la tierra de Judá se convirtió en el santuario de Dios. En otras palabras, Dios quiso estar entre ellos. Te puedes imaginar y entender que en este proceso de vida, de situaciones complicadas, no es que Dios está lejos de ti, no está en el cielo. Dios prometió estar entre las personas para que tú y yo viviéramos cada situación en la vida con una cercanía de Él. Dice la Escritura que cuando ellos salieron de Egipto, ese lugar, ese montoncito de personas se convirtió en su lugar favorito. Y el mensaje desde ese entonces hasta hoy es que Dios quiere habitar entre los seres humanos. Eso es lo que significa: la tierra de Judá se convirtió en el santuario de Dios e Israel llegó a ser su reino. Empezó a disfrutar Dios estar con estas personas que simplemente no entendían qué clase de Dios es el que los estaba ayudando. Pero Dios quería estar con ellos. Versículo siguiente. El Mar Rojo los vio venir y se apuró a quitarse del camino. Este versículo, este salmo me botó la cabeza ayer. Cuando Dios está contigo, todas tus oposiciones se van a hacer a un lado. Cuando tú entiendes estas verdades, esto no tiene que ver con una religión. Estos cuates ni siquiera querían mucho a Dios, solo querían hacer lo que ellos querían. Pero Dios los sometió precisamente para que ellos conocieran la parte de Dios que no conocían. Hay cosas en tu vida que tú desconoces de Él. ¿Y sabes por qué estás en un desierto? Porque Él quiere darse a conocer. Pero lo primero que te afirma hoy es que Él está contigo. Cada situación que venga, dice, el Mar Rojo los vio venir y se apuró a quitarse del camino. El agua del río Jordán se hizo a un lado por ver a Dios entre ellos. Siguiente versículo. Las montañas saltaron como carneros, las colinas brincaron como corderos.
El salmista dice: ¿qué te pasa, mar rojo, que te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió contigo, Jordán, que te hiciste a un lado? ¿Qué vieron? La propia naturaleza no se convirtió en un obstáculo para que Dios hiciera su voluntad entre personas. ¿Te puedes imaginar de lo que es capaz Dios hacer por ti hoy? Cuando Dios está contigo, cualquier situación difícil es capaz de hacerse a un lado para que se cumpla lo que Dios te ha prometido a ti y a tu casa. Porque Dios no quiere verte como esclavo. Dios no nos quiere como esclavos. Así es que si tú tienes una imagen de que Dios no te oye, de que Dios es aburrido, de que Dios simplemente escucha a los buenos, no, Dios escucha todo lo que tú le has hablado a Dios, Dios te ha escuchado. Deja de vivir en la tierra de imposibilidad en tu cabeza. Siguiente versículo. Montañas, ¿por qué saltaron como carneros? Colinas, ¿por qué brincaron como corderos? Versículo siguiente. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante el Dios de Jacob. Siguiente. Él convirtió la roca en una laguna de agua. Sí, de la roca sólida fluyó un manantial. Yo estaba leyendo estos versículos y yo estaba diciendo: Señor, ¿por qué la gente no anhela al Dios que puede hacer este tipo de cosas? Hemos cambiado a Dios por un simple momento de felicidad. Y Dios no quiere que vayas por episodios de gozo y de alegría, o que solamente te hagas sentir bien cuando ves TikTok. ¿Te has dado cuenta que a veces vivimos de ratos de alegría? ¿Te has dado cuenta que tú ni siquiera tienes el poder de sentar a tu hijo para decirle: ten esperanza y fe, porque lo que viene quizás va a ser difícil, pero Dios está contigo? ¿Podrías decirle una buena noticia a tu familia el día de hoy? ¿Podrías cambiar tu perspectiva de lo que te está pasando simplemente por lo que estás escuchando? Si Dios ahorita está contigo, toda la imposibilidad se tiene que hacer a un lado. ¿Sabes por qué? Porque Dios está presente en tu situación. Dios está presente en lo más difícil que estás viviendo. El salmista se dio cuenta de eso. Contó los milagros desde que salieron de Egipto, y cada milagro simbolizaba la paternidad de Dios y el poder de Dios sobre un pueblo que ni siquiera era bueno. No era el mejor pueblo. Es como tú y como yo, no somos los mejores, pero ya nos eligió. Y al elegirte significa que Dios está haciendo que cada obstáculo, en lugar de que sea peligroso para ti, se convierta en algo bueno para ti. Alguien tiene que trabajar en nuestro interior. Si tú vas de rincón en rincón, de iglesia en iglesia, de situación en situación, ese no es el objetivo. Tienes que tener un encuentro con el Dios Todopoderoso en un desierto para que cambie toda tu perspectiva. Y lo que Dios está buscando no es que seas mejor persona. Dios quiere que madures y conozcas quién es Él. El verdadero fruto que Dios busca formar en ti es madurez. Juan capítulo 16. Me voy a dar más prisa porque tengo que llegar a un punto. Hace 8 días usé este versículo. Juan capítulo 16, versículo 16 también. Creo que me equivoqué, es 15, Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí,
Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Esta palabra me ha vuelto la cabeza. Cosas que duren. Cosas que realmente duren. No cosas pasajeras. ¿Saben que nos hemos acostumbrado a cosas que no perduran y no duran mucho? Quizás ya te estás acostumbrando a que tengas momentos de felicidad en tu vida que no duran mucho. Te voy a preguntar algo. ¿Qué te hace feliz? No siempre. Para muchos no siempre. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace vivir en la vida? Hay mucha gente que le da mucha satisfacción su trabajo, pero el trabajo no es duradero. El Señor le dijo a todos los que Él escogió: yo quiero que ustedes hagan cosas y den frutos duraderos. ¿Sabes en realidad cuáles son esos frutos duraderos? Tomar decisiones sabias. Porque las personas que maduran no es que saben más, es que son más sabios. La madurez no está relacionada con el tiempo o con las canas o con el cuerpo. La madurez está relacionada con personas que saben tomar mejores decisiones. Así es de que madurez tiene que ver con sabiduría. Y es de sabios conocer lo que Dios tiene para ti, lo que Dios te ofrece. Ayúdame, John, por favor. Necesito ayuda para lo que viene. Hay 3 niveles de participación en la vida para poder dar un fruto duradero. ¿Cuántos quieren un matrimonio más estable? ¿Cuántos quieren una vida más estable? Madura. Sé sabio. No vivas de anhelos. Vive de decisiones sabias. Lo más sabio de tu vida, jóvenes que están aquí, escuchen bien. Ustedes van a enfrentar unas situaciones bien complicadas. Ayer estaba escuchando la estadística. Sergio Naya dio, y es espeluznante. 425% ha crecido el suicidio de jóvenes entre 20 años de edad a los 30 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchos jóvenes, ¿sabes cuál es el principal punto? Es que sienten que su vida a nadie le importa. Quizás eres de la generación que tu padre te ha hecho sentir como que tú le estorbas. Pero lo que primero que quiero decirte es que tú naciste por voluntad de Dios, no por voluntad de hombre. Él pensó en ti cuando estabas en el vientre de tu madre. Pastor, es que yo vengo de una situación, tú no sabes cómo yo nací. Sí, he escuchado hombres que han nacido de prostitutas y que ellos pensaron y de violaciones. Yo he conocido gente de esas. En Conquistando Fronteras había una niña tan bonita que nació de una violación. Y lo que menos traía ella era una mente de pensar que mi vida no sirve para nada. Esta niña ahora le sirve al Señor con todo su corazón en la Ciudad de México y canta precioso esta niña. Cuando tú la ves, ya tiene ahorita como entre 18 y 20 años de edad, tiene pequitas, es pelirroja la muchachita y canta. Dice: si Dios me trajo aquí, la forma en la que yo haya llegado, yo soy el propósito de Dios en esta vida. Así es que está equivocado lo que están adoctrinando actualmente. No fuimos hechos de voluntad de hombre, fuimos hechos de voluntad de Dios. $425
Quizás nuestros jóvenes están pensando en el suicidio. Se están cuestionando por qué estoy aquí, a quién le importa mi vida. Y precisamente Dios tomó a un pueblo para decirles: preocúpense por sus hijos. Maduren ustedes como padres para que le enseñen a una generación a cómo salir de la esclavitud de la mente y del corazón. Por eso Dios se manifestó en el desierto, para que los padres pudieran tener algo que decirle a sus hijos. Si tú eres de las personas que a lo mejor tú dices: es que yo no he estudiado lo suficiente, no soy tan sabio, ya tienes a Jesús hoy. Y Él tiene mucho que hablarte a ti como padre, pero también a tus generaciones. Hay 3 niveles de participación en lo que Dios va a hacer en un desierto. Número 1, que seamos una iglesia de asistentes, que seamos una iglesia de miembros, o que seamos multiplicadores. Empieza a medir cómo es tu compromiso con tu familia, con tus hijos. En la reunión pasada de hombres, yo me paré delante de los hombres y les dije esto: caballeros, tenemos que dejar de ser los más apáticos. Ya no solamente porque se trata de la vida nuestra, sino se trata de la vida de nuestros hijos también. Tenemos que ser los primeros en impulsar. Yo les animo, hombres, que ustedes sean los primeros en impulsar su casa. Deja de pensar que tu vida va a ser un fracaso toda tu vida. Es momento de participar de lo que Dios tiene para ti. Él no tiene un proyecto deshecho. ¿Me dejan la imagen, por favor? Nada más tantito, por favor. Los 3 niveles tienen que ver con algo que tú y yo. ¿Qué es lo que Dios está ofreciendo y qué le estamos ofreciendo nosotros a Dios? Asistentes, le cambiaron, ¿no? La de arriba, asistentes. No ausentes, asistentes. Hay 3 niveles de compromiso en la vida como iglesia y con Dios. Número 1, asistentes. ¿Quiénes son los asistentes? Los que van esporádicamente y los que viven esporádicamente de situaciones de felicidad, de poca felicidad, que se termina. A veces nuestro compromiso con Dios es de asistir solamente en el momento que yo necesito algo. ¿Cuál es tu compromiso en la vida, en la sociedad, con tu familia? Si tú te sabes comprometer con Dios, vas a poder salir de situaciones complicadas. Pero si tú eres una de las personas que vives de ocasiones, te estás acostumbrando a eso. Estamos en un tiempo donde la gente no quiere compromisos en nada. Eso es a lo que yo le llamo lo superficial. Hay 3 niveles de compromisos que tenemos. El asistente son los que esporádicamente van con Dios, le piden lo que necesitan y solo consideran la iglesia en Semana Santa y en Navidad. También hay miembros. Segundo nivel de participación son los miembros. ¿Quiénes son los miembros? Los que ya estudiaron un discipulado, diezman, ofrendan, participan de las actividades, tienen un compromiso, pero no necesariamente están sanos. Por lo tanto, no sienten la necesidad de salvar a los perdidos. Si tú no eres estimulado a salvar tus generaciones, es porque ya te convertiste en un miembro activo, pero tu fruto no da más que para ser una persona que está conforme.
¿Y saben qué le está pasando actualmente a la iglesia? Que todavía nuestras heridas no nos permiten dar más fruto. Estamos tan detenidos en nuestros conflictos y nuestros desiertos que no nos importa que haya gente que está en este momento allá afuera necesitada de tu ayuda. Hoy tenemos padres, hombres y mujeres desinteresados de tener, no solamente ser miembros. Escuchen bien, papás que están aquí, el que tú seas miembro de una iglesia no va a cambiar a tu hijo. Tú te tienes que volver un multiplicador para que tu hijo conozca que lo que tú estás viviendo es verdadero. Voy a decir algo que me contaste, Héctor, hace ratito. Héctor, yo lo he visitado, Héctor Dávila, algunos de ustedes lo conocen. Dice, pastor, soy un hombre que cada 8 días me inculcaron buscar al Señor. Pero llegó un momento donde yo sentí que necesitaba más. Y la razón por la que ahora la diferencia entre ir o asistir a la religión donde yo estaba, la diferencia es esta, que ahora me he encontrado con Jesús y tengo ganas de más. Y ahorita me estaba contando cómo Dios lo está usando para con su familia. Que Dios te siga usando. Antes uno puede vivir conforme con su conciencia. El miembro está comprometido con ofrendar, con dar, con actividades, pero no precisamente está sano. Por lo tanto, no sienten la necesidad de salvar a los perdidos y no saben cómo discipular a los demás. A lo mejor, ¿qué clase de compromiso es el que tú tienes en este desierto y en este momento en tu vida? El tercer nivel es ese es el que Dios quiere que seamos. Los multiplicadores, ¿quiénes son? Son los que cada herramienta les fue útil. Ya maduraron, sanaron y no solo usan sus dones, usan su vida propia para ser discípulos. Los multiplicadores saben que los dones no fueron diseñados para convertirse en apoyo, sino para enriquecer la vida de los demás. Sabes que los dones que tú tienes es para que tú enriquezcas la vida de la gente que está cerca de ti. México tiene mucho que dar. La iglesia sana se convierte en multiplicadora. ¿Qué ofrecemos nosotros como iglesia? Conquistando fronteras. Voy a hablar de la visión que tenemos como Conquistando Fronteras aquí en estos pocos minutos. Nuestro corazón como Conquistando Fronteras es presentarte a Cristo, número 1, como tu Salvador, como tu Señor, no como tu remedio. No es tu remedio, es tu Salvador, tu sanador y toda tu vida. Lo segundo es que estamos interesados en la libertad y la sanidad de las personas. No es un capricho siguiendo sus pasos. Siguiendo sus pasos significa que te llevamos un encuentro con Jesús donde tú tienes un encuentro con la cruz de Cristo. Yo veo que de repente la gente llegó al punto de conformarse con ser un miembro. No quiero que seas un miembro, Dios tampoco quiere, porque tú tienes muchas cosas que heredarle a tus generaciones.
Ayer que estaba haciendo esto, dije, Señor, trae una revelación de lo que la iglesia necesita actualmente y de lo que la gente que llega por primera vez necesita. Tú no necesitas una religión más, tú necesitas encontrarte con Jesús, el que murió por ti en la cruz del Calvario. Jeremías capítulo 14, verso 14, ¿me pueden poner la imagen del versículo? Esta versión es la NBB, Nueva Versión Vida. No se sanar una herida con solo decir que no existe. Sin embargo, los sacerdotes y profetas dan seguridad de paz cuando todo es guerra en este momento. México está enfrentando una guerra espiritual de violencia, de destrucción. Y Dios necesita que en el desierto madurarnos. ¿Sabes por qué el Señor quería madurar al pueblo de Israel en el desierto? Porque cuando ellos llegaron a la tierra prometida se iban a enfrentar en una guerra. Y lo que quiero darte a entender ahorita es que tú necesitas renovar tu fe a través de tener un encuentro con la cruz de Cristo. ¿Qué hace la cruz? La cruz destruye la arrogancia. La cruz destruye la mentira. La cruz destruye la desesperación. La cruz destruye la esclavitud. ¿Sabes por qué no puedes ser libre? Porque te hace falta un encuentro con la cruz de Cristo. Y actualmente ya no hay mensajes acerca de la cruz, pero yo sí quiero dejarte uno. Tú necesitas encontrarte con el Jesús que murió en la cruz, porque es la forma de liberarte de todo lo que estás viviendo. La cruz no puede ser reemplazada porque tiene dos significados: liberación y aniquilación. ¿Quieres terminar con tus días complicados? Necesitas saber quién murió en la cruz y qué simboliza la cruz de Jesús. No es un símbolo religioso para que todo el mundo dijera una cruz y se agachara. No solo se trata de eso. En la cruz nos fueron concedidos tesoros de libertad en la que tus generaciones y las mías tienen esperanza por causa de quien murió en la cruz. Cada que nosotros nos encontramos en la cruz, algo sucede en tu interior, porque ese lugar era tu lugar. Pero cuando Jesús lo tomó, destruyó todo lo que te acusaba, toda tu imposibilidad. Así es que cuando Dios murió en la cruz, cuando Jesús murió en la cruz, hizo que toda tu mentalidad de esclavo se fuera también. Tener encuentros con la cruz significa liberación. Y últimamente la gente no quiere eso. Últimamente la gente quiere la vida fácil. Por eso acuden a la brujería. Por eso la gente piensa que la vida se puede resolver sin un sacrificio. No, tú tienes que hacer el sacrificio de darte a conocer delante de Él y de entregarle tu vida. El mundo se está convirtiendo. No se puede sanar una herida con solo decir que no existe. Las heridas que tienes son reales, y la única forma de sanarlas es tener un encuentro en la cruz del Calvario. Vaya conmigo a Números capítulo 21 versículo 8. Quiero cerrar con estos versículos. Cuando el pueblo de Israel comenzaron a actuar de una manera grosera con Dios, y comenzaron a venir serpientes y los empezaron a morder a cada uno de ellos. Cada serpiente que mordía los mataba. Y aquí viene el primer simbolismo de la cruz en el Antiguo Testamento. Números 21 verso 8.
Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala en un poste. Todos los que sean mordidos por esas serpientes vivirán tan solo con mirar la serpiente. Versículo siguiente, por favor. Así que Moisés hizo y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce. ¿Y qué sucedía? Es momento de regresar otra vez a la cruz y ver quién murió ahí, quién pagó por ti. ¿Sabes qué hace falta actualmente? Hay mucha gente que cuando ve la cruz solo ve a un Jesús muerto, pero escucha bien, Jesús no está muerto, Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Jesús no está, ya no está en ese lugar. ¿Sabes qué simboliza entonces? Ver la cruz es volver a poner todo lo tu imposibilidad ahí. Los jóvenes actualmente tienen que tener un encuentro con la cruz. ¿Sabes lo que costó tu libertad, joven? Para que tú no vivas ansioso y tengas futuro. Mucha sangre. No se lo pediste. Quizás la historia de la cruz para ti no significa nada. Quizás tú piensas que no lo necesitas, pero sí lo vas a necesitar. Porque nadie te va a hablar de lo bueno que Dios ha hecho, quizás allá afuera. Porque tú personalmente tienes que tener un encuentro con ese Jesús. Cada que tú pecas, joven, y cada que tú no deseas tu vida, brota sangre de su cuerpo, brotó sangre de su cuerpo para sanarte. Él no tuvo culpa de lo que te hicieron. Él no tuvo culpa de toda la maldad con la que tú estás quizás lleno de eso. Pero Él gustoso pagó ese precio para que tú tuvieras libertad y un futuro grandioso y glorioso, para que estas cosas, el dolor no te detenga. Últimamente la gente ha perdido la esperanza porque ha dejado de pensar en la cruz, porque están volteando a ver otras cosas. Deja de ver tu imposibilidad y voltea a la cruz para que sanes. Sana por voltear otra vez a la cruz, para que la cruz misma fluya sangre otra vez que te libera, que rompe tus cadenas de esclavitud. La cruz termina con nuestras cadenas, con nuestras condenas. La cruz no solamente nos sana, también nos transforma. La cruz termina con nuestra condena por completo. Romanos 8:10. Póngase de pie, por favor. Fíjate lo que Pablo dice: y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo, este cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Eso fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Jóvenes que están aquí, ¿sabes que cuando tú pecas, cada que Dios te voltea a ver, te ve como un muchacho justo, limpio? Te ve de frente y te dice: hay esperanza, hay un futuro. Siguiente versículo. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, ¿vive en dónde? ¿Vive en dónde? Vive en ustedes. Y así como Dios
levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu quien vive en ustedes. O sea que el Espíritu mismo viene a tu situación para decirte: ¡hey! Hay esperanza para ti. Así es que no puedes vivir sin esperanza. Quizás ahorita estás en un momento de oscuridad. La depresión, la ansiedad está con todo su poder sobre tu vida. Pero Jesús te dice: aquí estoy yo para ayudarte, para hacer un lado tus imposibilidades y darte. Eso significó que hace más de 2000 años vino y murió por cada uno de nosotros. Así es que por eso ten sueños, San Luis Potosí. Vuelve a tener sueños, planea una vida, que se casen tus hijos, que tus hijos sean hombres y mujeres de esperanza, que tengan hijos, que tengan fe para lo que viene. Quizás el mundo dice que ya no, Dios dice que sí, y tú puedes prosperar, porque en esa cruz se quedó toda imposibilidad. Deja de ver el futuro como algo que va a dañar a tu familia. 425% de suicidios. Yo digo: no, Señor, no podemos seguir permitiendo esto. Tenemos que convertirnos en multiplicadores. Solamente los sanos pueden ir por esa gente. ¿Sabes lo que se siente perder un hijo así? No necesitas que te pasen ese tipo de cosas. Tenemos que ir por esas personas, pero para eso Dios los trajo en el desierto, para que ellos maduraran y empezaran a pensar: por algo Dios nos liberó de allá, para comenzar a hacer un mensaje a todas las naciones. Vuélvete un multiplicador, no un religioso. Los religiosos apestan. La religión no sirve, la libertad sí sirve. Dios no te puso otra cadena para decirte no a todo. En estos días ministramos a algunas mujeres que estaban en el taller de las emociones. Una de ellas llegó y me dijo: pastor, es que estoy deprimida, estoy mal, acabo de perder esto y esto y esto y esto, y estoy cansada de perder. Y tiene tiempo dentro de la iglesia. Y le dije: ¿cuál es tu esperanza? Ya quitaste tus ojos de la cruz, vuelve otra vez a la cruz. En Jesús no hay pérdidas. Me dijo: estoy muy triste, pastor, ya no sé qué hacer. Todos los días que llego a mi casa lloro, en las noches lloro, en todos lados. Ya siento que ya no soy útil aquí. Le dije: deja de ver tu futuro como si Jesús nunca hubiera muerto. Le dije: voltea para acá. Jesús todavía tienes que formar un legado sobre tus nietos. Tu hija se tiene que casar. Te voy a dar muchas razones para decirte que tú tienes que vivir. Tú no puedes vivir a través de un hombre. Dices: es que perdí mi matrimonio, pastor. Le dije: basta, él perdió, tú no. Él fue insensato, él se fue, tú no. Tú tienes muchos tesoros. Eres una mujer intachable. Pelea por la vida de tus generaciones, le dije. Voltea otra vez a ver la cruz. Hay esperanza en la cruz, le dije. Regresa a tu casa, abre las cortinas, abre las ventanas, empieza a limpiar tu casa, cambia los muebles y ponte en medio y levanta las manos y dile: aquí habitas tú, Señor. Y el Salmo 114 salió en esa plática con esa mujer. Cuando vean al Señor, tus enemigos van a tener que salir corriendo, porque cuando Dios está, cuando tú ves la cruz, todo el reino de Dios está a tu lado. Y cuando Satanás ve esas cosas, tiene que salir de tu casa, de tu vida, de tu corazón, de tu mente, de todas las cosas que son imposibles para ti. Por eso el Salmo 114, léanlo, pónganlo en sus casas. ¿Qué pasó cuando vieron al Señor? Todos se echaron: Mar, ¿qué te pasó? Dice: te quitaste. Porque Dios iba con ellos. Dios está contigo.
El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios lo levantó a Cristo Jesús de la muerte, Él te va a dar vida a tu cuerpo para que venzas. ¿Sabes qué es lo que más le cae gordo al diablo? Que tú y yo, con toda nuestra debilidad, salgamos vencedores. ¿Y cómo lo hiciste? Solamente creí. ¿Cómo lo hiciste? Solamente le dije sí a Dios y no a Él. Es momento de decirle sí a Dios y no a lo que estás viviendo. Dile al que está a tu lado, sí a Dios y no a la dificultad. La cruz es un símbolo de destrucción. ¿Por qué necesitas la cruz? Porque la cruz es el lugar donde aniquilamos toda nuestra maldad y nuestra desesperanza. Por eso es que tienes que tener un encuentro con la cruz. Vayan al encuentro. Animo. ¿Qué ofrecemos? Libertad como iglesia. Estamos ofreciendo talleres de sanidad emocional. Vente, aprovecha, son herramientas. ¿Por qué? Porque hay una ciudad que ganar. Yo estoy preocupado por tus hijos. Hay tanta insensatez actualmente. Amados, estamos perdiendo la cordura. Los padres no están pensando en los hijos. Y hay una generación que se puede perder si no hacemos algo por ellos. Pastor, es que yo no quiero que mi hijo viva las mismas. Pues entonces créele a Jesús. Siéntate tú y dale esperanza y enséñale fe a tus hijos. Ya se acabó el punto donde le echábamos la culpa a nuestros padres. Ahora yo soy responsable de lo que hago con mi hija. Yo voy a ser responsable de que crea o no crea. Así es que papás, no sean unos religiosos que vengan de vez en cuando. Vuélvete un hombre intencional con Dios. No seas un miembro que te conformas con un discipulado. Di, mi visión es comprometerme para salir de aquí afuera y salvar a todos los amigos de mis hijos, darles esperanza a ellos. La cruz te da propósito y destino. No podemos permitir más suicidios. Aquí hay gente que últimamente se ha sentido tan mal que tú has tenido ganas de morir. Y voy a pedir que cierren tus ojos. Cierren sus ojos todos. Levanta tus manos si tú has estado así. Si últimamente tu vida no tiene esperanza, levanta tus manos ahí. Si últimamente como hombre tú no sabes ni qué hacer con tu vida, es momento de hacer un alto, caballeros. Yo quiero pedirte que digas conmigo: Señor Jesús, hoy me arrepiento de toda mi maldad. Te necesito. Ven a vivir a mi vida. Acepto tu ayuda. Acepto a Jesucristo y su sacrificio para tener esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Así de fácil? No. Viene una guerra, pero no va solo. El mar, las montañas y todo se va a hacer a un lado para que Dios pase contigo por estas situaciones. En estos días, vuelvo a repetir, les pedí que oraran por mi mamá. Estoy seguro de que Dios cumplirá su propósito en mi casa, en mi familia, con mi mamá. Nos pone de repente medio tristes porque no me gustaría ver más cosas de cómo termina mi casa, mi familia. Yo en estos días le dije: Señor, tengo derecho
porque sirvo a tu reino. Tengo derecho a la salvación, a la sanidad. Por lo tanto, la muerte tiene que irse de mi casa. Tú tienes derechos. Por favor. Tengo un hambre porque la iglesia en San Luis deje de pensar que el cristianismo es aburrido. Estamos a punto de entrar en una guerra de salvación. Y ya entramos. El día de ayer fueron gente. Tenemos que ir a conquistar parte de Querétaro. Hoy tengo en la tarde una junta con los más 25 para decirles: tenemos que ir a conquistar una zona de Querétaro y la iglesia de Querétaro necesita ayuda. Así es de que, mexicanos al grito de guerra, no se lo digo en serio, es profético nuestro himno nacional. Vamos y salvemos esa ciudad. Hay tantos niños en Semilla Nueva, acérquense, díganle a Charo: yo voy a servir a Semilla Nueva. Llévate unos sándwiches, llévate unos lobos, dile y ponte al servicio. Ve por gente, que para eso Dios quiere sanarte y liberarte de todo lo que traes. Comienza a darle utilidad a tu vida. Ya deja de estar: ay, y si esto y si lo otro. Ya, ponte a hacer algo. Vuélvete un multiplicador.